Entonces, quizá podamos ahora... Decía Swami Sivananda, 1 gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Así que vamos a hacer 1 gramo de práctica, vamos a meditar. Hay una palabra en el hinduismo que es Om. Om. Om significa lo divino. Para los que creáis en Dios, Om significa Dios. Y para los que no creáis en Dios, pues Om significa lo absoluto, el universo entero. Aquello más grande que lo cual no os podáis imaginar nada. Es una definición muy antigua. Eso es Om, lo absoluto, personal o impersonal. Entonces, una forma de meditar es repetir un mantra. El mantra que podemos repetir, que es el más fácil, es Om, Om, Om. La forma de meditación sería, ya os diré la postura que hay que ponerse, no temáis, no es muy difícil. Sería, vamos a repetir Om juntos 3 veces. Om, Om. Pero intentando ya sentir esa divinidad que está en todas las cosas. Sentir la presencia de Dios o la presencia de lo divino en todos los seres, en todas las cosas. Sentir que está en todas partes. Está en nosotros, está alrededor de nosotros. ¿Dónde no está Dios? Pues está en todas partes. Sentir la omnipresencia de Dios. Om, Om, Om 3 veces. Y luego cuando hemos dicho Om 3 veces, seguimos respirando normalmente. Al inspirar nos imaginamos el sonido Om, como que nos llenamos de ese sonido y seguimos sintiéndolo. Y al expirar, también mentalmente seguimos imaginando Om y sintiendo lo que significa. ¿Veis? Esto es la meditación. Con el mantra Om sentimos esa presencia de lo divino en todos los seres y en todas las cosas. Entonces haremos esto cada uno mentalmente, en silencio, unos minutos, y terminaremos otra vez diciendo Om juntos 3 veces en voz alta. Eso de en voz alta, es bueno hacerlo en voz alta al principio, porque es más fácil empezar en voz alta y luego interiorizarse. Y está bien hacerlo al final, porque si nos hemos empezado a dormir, al decir Om en voz alta nos despertamos. Es como comienzo y final. Como dije antes, todo en el hinduismo empieza y acaba con un mantra. Y aquí toda la práctica se llama japa, repetición de un mantra, pero empezamos y terminamos haciéndolo en voz alta. Pocos minutos haremos esto. Pero intentad sentir esa presencia de lo divino. Al principio, como toda forma de contemplación, de meditación, se hace con esfuerzo. Luego esta conciencia de lo divino en todas las cosas va volviéndose espontánea. Cuando uno llega a un nivel muy avanzado de la práctica espiritual, continuamente es consciente de la presencia de Dios en todos los seres. Entonces, imaginar, si uno siente la presencia de lo divino en todas las cosas, ¿qué amor sentirá por todos los seres? Si se te acerca alguien, si tienes un trabajo, que viene alguien a la ventanilla y te pide no sé qué, Dios viene aquí, viene bajo esta forma y me pide esto, así que bienvenido seas. Es una actitud como de adoración ritual ante todos los seres y en todo momento. ¿Veis aquí cómo se junta la meditación con la acción y la búsqueda del bien común? Así que vamos a meditar. Bueno, la postura, la espalda recta, pero no tensa. Las manos podéis ponerlas donde os resulte más cómodo, hacia abajo, hacia arriba, o en el regazo. El pecho y los hombros abiertos, los pies firmemente apoyados en el suelo. La postura, dicen los textos, tiene que ser firme y cómoda. Tiene que ser firme pero a la vez relajada. Cerramos los ojos. Y vamos a empezar diciendo Om 3 veces. Recordad, intentad sentir, cada vez que decimos Om, sentir esa presencia de lo divino en todas las cosas, en todos los seres. Y luego seguir haciéndolo mentalmente, Om al inspirar, Om al expirar. Podéis decir conmigo el mantra, ¿eh? Inspirad.
abrir los ojos. Bueno, pues con esto es lo que quería decir. Ahora, claro, normalmente cuando se medita, depende. A mí me apetece seguir meditando, pero no, ahora no podemos seguir meditando, ya meditaremos después. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que queráis decir, pues bienvenidos. Sí, es sobre el tema de sufrimiento, que lo has explicado muy bien. Lo que no entiendo, y no sé si los hindús lo entienden, es el tema de los niños sufren, pero como es una casta inferior, ellos lo consideran no sufrimiento. No sé si, o sea, que les es igual sufrimiento de castas inferiores. No sé si puedes explicar un poquito. Bueno, hay como dos perspectivas. Hay dos líneas, como dije antes, una más como universalista y otra más como ortodoxa y cerrada. Entonces, lo que dicen los textos de la tradición es que todos los seres, no solo los seres humanos, sino los animales, cuando vemos que otros seres sufren, nuestro dharma, nuestro deber es intentar que no sufran, ayudarles para que no sufran. Pero dentro, esto no lo sigue todo el mundo, claro. Entonces, igual que, por ejemplo, en el cristianismo está la idea de que hay que amar a todos los seres, pero luego personas dentro del cristianismo pues no lo cumplen bueno, es muy difícil de cumplir, pero hay personas que se dicen cristianas y que son muy elitistas o como se reducen a su pequeño núcleo y a los otros núcleos no los tienen en cuenta, los tienen como inferiores o a los que no pertenecen a su tradición. Pues lo mismo pasa en el hinduismo. Hay un sector más ortodoxo que no cumple lo que el hinduismo propone, porque lo que propone el hinduismo es que las personas que sufren o los seres que sufren, pues eso se debe a sus circunstancias, pero no tenemos que abandonarles, sino que nuestro dharma es ayudarles, intentar que no sufran. Esa es la idea. Hay otra cuestión más profunda de la que no he hablado, que es la ley del karma, que va unida con la reencarnación, con la creencia en la reencarnación. Como dije, la mayor parte de los hindúes creen en la reencarnación. Yo soy uno de los hindúes modernos que no creen en la reencarnación. Pero bueno, la mayoría sí. Entonces, se supone como que la lógica que hay detrás de la reencarnación es cómo explicar que si la divinidad es justa, personas que actúan muy mal, que son malvados, les vaya muy bien en la vida, y que otras personas que son muy buenas personas, muy religiosas o muy bondadosas, sufran, lo pasen fatal. Esto en todas las religiones ha dado lugar a la creencia en la vida después de la muerte. Hay una vida posterior después de esta en la que los justos podrán disfrutar y, o sea, como que se restablecerá las aparentes injusticias. Entonces, en el hinduismo, que tiene una visión más cíclica, en la India tiene una visión más cíclica del tiempo, no lineal, sino cíclica. Entonces no solo piensan en el futuro, sino que también piensan en el pasado y se plantean. Hay niños que nacen en circunstancias horribles, niños que nacen en circunstancias fabulosas. Algunos están condenados desde pequeños a sufrir y lo van a pasar mal toda la vida sin culpa ninguna, aparente. Y otros nacen en circunstancias fabulosas y les va muy bien sin hacer ningún esfuerzo. ¿Cómo es posible esto? Esto es injusto. Pues para intentar solucionar esta aparente injusticia, creen en la reencarnación, en que hay vidas anteriores y que las circunstancias en las que nacemos ahora dependen de cómo nos hayamos comportado en vidas anteriores. Entonces, veis, en casi todas las religiones se cree en la vida después de la muerte para explicar para solucionar la aparente injusticia de la vida, pero en las religiones de la India, por esta mentalidad cíclica, también acaban creyendo en la reencarnación, para intentar explicar también las aparentes injusticias en las que nos encontramos aquí cuando nacemos desde el principio. Entonces, eso es la ley del karma. Según actúas, si actúas correctamente o adecuadamente, según el dharma, luego tendrás unas circunstancias más agradables. Si actúas incorrectamente, lo pasarás mal.
Entonces, nuestras circunstancias, las circunstancias con las que nos encontramos, son las adecuadas para nuestra evolución espiritual. Yo me puede pasar algo muy desagradable y digo, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Esto no hay derecho. Pero la ley del karma me dice que eso es la circunstancia más adecuada para mí, para mi crecimiento espiritual, y me ayuda a aceptarlo. Luego, luchar contra la injusticia, luchar contra el sufrimiento, pero no despotricar ni deprimirme por mis circunstancias, porque son las que me corresponden. Eso es la ley del karma, pero por otra parte no podemos decir, este niño, esta persona sufre porque se lo merece. No, porque tenemos el dharma que nos obliga a ayudar a los que sufren e intentar que la gente no sufra, que los seres no sufran. Entonces, tiene esos dos aspectos. Claro que hay gente que, basándose en la ley del karma, dice, ese lo pasa mal porque es lo que le corresponde, porque ha sido malo en vidas anteriores, así. Pero esto es totalmente en contra de la enseñanza del hinduismo. Es como una mala utilización de la religión. Sí, una pregunta técnica. Durante la meditación, ¿qué hacer para dejar pasar los pensamientos? Y ya aprovecho, tiro el hilo de lo que estabas diciendo del sufrimiento, del mal o de lo oscuro. ¿Es necesario que exista porque si no lo luminoso no existiría? Lo digo para irme reconciliando con todo un poco. Bueno, primero, en la meditación hay muchas formas de meditación. En esta que hemos hecho, por ejemplo, en la que intentamos concentrarnos en un sonido y en un sentimiento, en una bhava, se llama, es una actitud, sentir esa presencia divina en todo. En teoría, se trata de tener ese único pensamiento. Tener ese único pensamiento de la omnipresencia divina en todas las cosas. Pero claro, uno se distrae. Te viene otro pensamiento y te vas con él. De repente te das cuenta, ahí va, si estaba meditando. Entonces, en este tipo de meditación, cuando uno se distrae, cuando uno se da cuenta, tiene que volver al pensamiento original, a la actitud original que intenta cultivar. No observa los pensamientos, sino que, bueno, observa, ahí va, estoy pensando en esto y se supone que estoy meditando en Om. Entonces vuelves a Om, simplemente. Luego hay otras formas de meditación en las que se observan los pensamientos. Es difícil. Bueno, por ejemplo, puedes observar diferentes cosas. Puedes observar las sensaciones corporales, puedes observar la respiración, cómo entra y sale. Y lo más difícil de observar es los pensamientos. Es ver, a ver qué pensamientos me pasan por la cabeza. Entonces empiezas a observar. Y no ves, ay, no pasa ningún pensamiento. Ese es un pensamiento. El pensamiento de no pasa ningún pensamiento, entonces te das cuenta. He pensado esto. Y así, eso es lo más difícil. Pero es otra técnica muy distinta. La meditación, que consiste en centrar la mente en algo, es normalmente cuando uno está meditando de esa manera, se pasa casi todo el tiempo distraído. Eso hay que ser realista. Uno se distrae. Entonces, la meditación consiste en volver una y otra vez al pensamiento en el que uno quiere concentrarse. Entonces, con la práctica, uno se va distrayendo menos, llega un momento en que se vuelve ininterrumpido, uno está concentrado todo el tiempo, llega un momento en que ya no solo está uno concentrado todo el tiempo, sino que ya solo existe el objeto de meditación. Por ejemplo, si meditamos en Om con la actitud de la omnipresencia divina, uno deja de sentirse a sí mismo. Normalmente uno siente, yo estoy aquí sentado meditando en Om. Cuando uno llega a esa tercera fase de meditación, ya en la segunda fase, estoy aquí meditando en Om ininterrumpidamente. Tercera fase, Om. Solo hay Om. Ya no hay yo meditando en Om, sino que solo queda Om. Eso se llama Samadhi. Y hay varios niveles de Samadhi. Y bueno, luego llega un momento ya al final del todo, del camino espiritual, en el que uno ya no necesita meditar, porque está en Samadhi continuo. Continuamente es consciente de la presencia divina, no necesita hacer ningún esfuerzo. Es como los grados de oración en Santa Teresa, es muy parecido. Al final ya no hay que hacer esfuerzo, es espontáneo. Eso se llama Sahaja Samadhi, Samadhi espontáneo. ¿Sabes? Hay muchas fases que se atraviesan. La meditación es una tarea, se recomienda meditar hasta que uno alcance la liberación o hasta que uno se muera, una de dos.
que no me había quedado muy claro el de los 5 puntos que has dicho que todos los hinduistas más o menos estaban de acuerdo. Muchos, sí. El quinto, exactamente, después de la que creen en la reencarnación, ¿cuál era el quinto? Sí. El quinto era las dos posibles vías, la de los monjes y la de los seglares. Que para buscar la liberación, personas con un fuerte anhelo espiritual se meten monjes. Personas que tengan anhelo espiritual no tan fuerte, pero que sea, pues, pueden hacer la vida de seglares, grihastas se llaman, personas de hogar, pero dándole un toque espiritual a todos los aspectos de su vida. Eso es lo que se dice que Swami Sivananda fue mi primer maestro. Yo como que empecé a estudiar estas cosas en la escuela de Swami Sivananda, hay un centro de yoga en Madrid, por eso también me acuerdo de sus enseñanzas. Swami Sivananda decía que el yoga no propone, el yoga, es decir, la espiritualidad del hinduismo, no propone abandonar nada, ni rechazar nada, ni negar nada, sino que lo propone divinizar todos los aspectos de la vida. O sea, es todos los aspectos de la vida darle ese toque espiritual, es como una dimensión de profundidad. Entonces, todo cambia, se transfigura. Como decía un swami, un monje, decía, es como el whisky espiritual, cuando lo pruebas no lo puedes dejar, porque cualquier cosa que le das ese toque, no le das tú, que ello se te revela un poquitín, ya lo has probado, ya uno se vuelve un poco loco. Eso decía Ramakrishna, el gran maestro. Ramakrishna estaba siempre en éxtasis, era cantando y bailando y en éxtasis, y decían, está loco, Ramakrishna está loco completamente. Y decía, pues, la verdad es que este mundo es un manicomio, todo el mundo está loco. Unos están locos por el dinero, otros por el poder, otros por el sexo, tal, y yo estoy loco por Dios. Y añadía, y creo que mi locura es la mejor. En el enfoque que has dado, el budismo sería una visión heterodoxa, sería una herejía o sería, digamos, una rama colateral del hinduismo. Y luego, dentro de la evolución histórica en la India, ¿a qué se debe la práctica desaparición del budismo de la India? El budismo es otra tradición, otra religión. En el tipo de definición que di al principio sería la tradición religiosa cuyo origen se encuentra en la experiencia del despertar que tuvo Buda. Buda tuvo la experiencia de lo divino en eso que se llama el despertar. Se traduce muchas veces como la iluminación, pero es una traducción un poco pinturera, que no, es el despertar. El verbo bud significa despertar, y Buddha es el despierto. Tuvo esa experiencia. En aquella época había monjes, shravanas, personas que abandonaban la sociedad y se dedicaban a la meditación, a la práctica espiritual, y había algunas que permanecían dentro del hinduismo y otras que se alejaban más del hinduismo. Entonces, entre estas hubo varias. Buda es el más conocido, otro que se llama Mahavira, de la misma época, que es el fundador del jainismo, otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Gosala, creo que es de Ajivikas. Hay varias tradiciones en aquella época. Entonces, entre estos buscadores espirituales, algunos permanecieron, pues no tuvieron grandes objeciones que poner a la religiosidad más común, hindú, y otros sí, pues fueron más heterodoxos. Se les llama heterodoxos desde el hinduismo. Hay corrientes ástica, que son las ortodoxas, y corrientes nástica, que son las heterodoxas. Y el budismo sería una de ellas. El budismo tiene mucho en común con el hinduismo, la creencia en la reencarnación, la ley del karma, el que estamos cegados por la ignorancia, que tenemos que descubrir cómo es la realidad. Lo que pasa es que luego tienen una idea de lo divino totalmente diferente. Para ellos lo divino originariamente era el nirvana, la experiencia de autotrascendencia. Viene a ser, simplificando mucho. Y luego el budismo fue evolucionando durante mucho tiempo, ha tenido muchas escuelas diferentes y para el siglo XII desapareció de la India completamente. Curioso, hubo épocas que el budismo fue la religión más importante y que los emperadores eran budistas, etc. Entonces, hay dos motivos principales, creo yo, no estoy muy seguro, pero porque es un fenómeno muy curioso. Hay dos motivos que influyeron, desde luego. Uno de ellos, el budismo fue evolucionando y se fue pareciendo cada vez más al hinduismo.
fueron aceptando divinidades. Al principio no creían en ninguna realidad absoluta, llegaron a creer en la naturaleza de Buda, que es lo mismo que el Brahman para el hinduismo, lo absoluto, un absoluto impersonal. Empezaron a tener templos, imágenes divinas, se divinizó a Buda, se hablaba de los 3 cuerpos de Buda, el Buda histórico, el Buda celestial y el Buda absoluto. Bueno, se fue como hinduizando mucho el budismo. Y llegó un momento en que yo creo que para el común de la gente, pues no había mucha diferencia. Entonces, igual pasa ahora en la India. Para el hindú de pueblo corriente, le dices que eres cristiano, y pues cristiano, ¿qué quiere decir? Pues había un gran gurú que era Jesús y tú eres discípulo suyo. O te dicen, ¿y tú a qué casta perteneces? ¿A la casta de los cristianos? O sea, el hinduismo es capaz de comerse todo lo que se le acerca, lo integra. Hay muchos hindúes actualmente que son cristianos, o cristianos indios que son cristianos, medio hindúes. Es como que el hinduismo va integrando lo que se le acerca. Entonces, esa es una de las razones, que el hinduismo y el budismo se iba ya pareciendo bastante al hinduismo en muchas cosas. Y la otra razón muy importante fue la llegada del Islam. El hinduismo estaba más arraigado en los hogares. Entonces, aunque vengan los musulmanes, pues había reyes musulmanes bastante violentos de vez en cuando y fanáticos que se dedicaban pues, a destruir templos, monasterios, etc. Pues aunque destruyeran todos los templos de la India, el hinduismo no se vería afectado en absoluto porque cada hindú tiene en casa su templo, hace sus rituales y el padre de la familia pues es el que los hace. No importaría. Sin embargo, el budismo es una religión que empezó siendo una orden monástica y para la cual la orden monástica es el núcleo de la tradición. Entonces, los musulmanes destruyeron los monasterios, las universidades budistas, etc. Por lo tanto, la orden se fue al garete y con ella el budismo. Son 2 razones que explican en parte la desaparición del budismo en la India. Que el budismo medró muy bien en todo el resto de Asia y desapareció completamente en el lugar de origen. Hola. Hola. El tema era si parece ser que también hay castas espirituales, ¿no? Parece ser, digo, porque bueno, castas como, sí. Como decimos que pasamos a unos niveles superiores, que hay un nivel inferior que es la persona que está más atada a la vida cotidiana, a las cosas, a los placeres mundanos, etcétera, ¿no? Ese es un nivel inferior, vamos a decirlo así, desde el punto de vista espiritual. Sí. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el tema de cuando uno descubre que Dios o el Ser Supremo está presente en todas las cosas, ¿qué hacer después? Si permanecer ahí inmanente o jugar. Porque el tema del juego también es importante. Sí, sí. Bueno, primero, lo de las castas. La interpretación ortodoxa de las castas es que hay 4 grandes castas, son los sacerdotes, que son los que hacen rituales, y los intelectuales. Los guerreros, gobernantes, reyes, luego los comerciantes y los siervos, que son los que hacen trabajo manual. Y luego hay gente que son los descastados, que ya están fuera de todo. Esos es por nacimiento y es como y no pueden cambiar de casta, tienen que permanecer ahí con sus los sacerdotes con más derechos y más poder y tal, y los siervos con menos poder. Eso es de una manera, la manera ortodoxa de interpretarlo, pero es verdad que hay una manera espiritual de interpretarlo, que está en los textos también, en los textos más bonitos como la Bhagavad Gita, las Upanishads, con los textos más importantes siguen esta interpretación que tú dices. Se dice que uno pertenece a una casta, que las castas no es que sean unas superiores y otras inferiores, sino que son diferentes funciones que se tienen en la sociedad. En toda sociedad tiene que haber diferentes funciones y cada uno según, como dice la Bhagavad Gita, según su manera de actuar y según sus cualidades, está en uno u otro grupo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el estudio, soy intelectual, pues yo sería de brahmana. Una persona que sea emprendedora y tal, comerciante, pues ese es Vaishya. Son diferentes funciones en la sociedad, cada uno según sus cualidades, según su vocación. Y luego, es verdad lo que dices tú. Bueno, en primer lugar, esto que he dicho, interpretación rígida de las castas. Segundo, interpretación más flexible que depende de la vocación de cada uno. Y en tercer lugar, lo que tú dices,
hay muchos textos en los que dicen, pero el verdadero brahmana, el verdadero persona de nivel superior, no es el sacerdote por nacimiento que hace los rituales, o que el rico, etc. El verdadero brahmana es el que tiene amor a todos los seres, es el que tiene una experiencia, la conciencia de lo divino. O sea, es esa interpretación. Hay textos de los más antiguos que ya dicen eso, que el verdadero brahmana no es el de clase alta, sino la persona que está llena de amor y de espiritualidad. Bueno, perdón, ¿y qué hacer después de alcanzar la experiencia? Pues eso, como vemos en la vida de los maestros y de los santos de la India, ¿sí? El tema del juego es un concepto Juego. hinduista. Sí. Budista, Lila, el juego. Preguntan. el maya. Maya es como la magia. Preguntan, ¿por qué creó Dios el mundo? Dicen, por lila, por juego. Es como por un desbordamiento. No porque, dicen, normalmente uno actúa porque tiene deseos, pero claro, si Dios tiene deseos quiere decir que le falta algo, que no está plenamente, no es perfecto, le falta algo. Entonces, no es que le faltara nada, sino que es por juego. El juego es una cosa que uno hace no porque necesite nada, sino que de manera gratuita. O sea, que la creación, la acción de Dios es gratuita también. Es una especie, y por eso se dice que esto es una lila de Dios, es un juego de Dios. Eso tiene mucha complicación teológica. Y luego Maya, se dice, este mundo es ilusorio. Maya originariamente significa la magia, el poder mágico de Dios. Dios crea este universo por su Maya. Y este universo es como un juego de prestidigitación, de ilusionismo. No es tal como lo vemos, porque este universo lo vemos de una manera errónea. Yo me imagino que soy aquí, un individuo, y hay otros individuos, y estamos aquí en esta habitación. Pero no, aquí no hay individuos, aquí solo hay una gran cosa. Formamos parte de un organismo, somos células de un organismo, somos uno. Y esa es la verdad, según el hinduismo. Maya, este mundo es Maya en el sentido de que no es tal como lo vemos. El mundo de la dualidad, de la multiplicidad, es falso. Lo que hay es esta unidad en la multiplicidad. Eso es la realidad. Vendría a ser. Todos estos temas que has planteado darían para... son temazos. No, gracias. Javier, una pregunta curiosa. Desde el punto de vista del hinduismo oficial o del neohinduismo, el tantrismo es una contracultura, es la negación de lo oficial. ¿En qué puesto quedarían los tántricos en este sentido? El tantra es una tradición que se inició en la India alrededor del siglo V o VI después de Cristo. Y que influyó en todas las religiones, budismo, hinduismo, jainismo, todo está lleno de tantra por todas partes. Y lo propio del tantra es, entre otras cosas, que en la práctica espiritual utiliza elementos, todos los elementos que se encuentran a su disposición los utiliza para la práctica espiritual. Por ejemplo, la imaginación, todas las meditaciones tántricas son visualizaciones de cosas que uno se imagina. El cuerpo físico, no solo en los tántricos, el tantra no solo se sienta así para meditar. El yoga que conocemos de las posturas, los ejercicios de respiración, es tantra. Es utilizar el cuerpo para, mediante el control del cuerpo, llegar a controlar la mente. Entonces, utilizan la imaginación, el cuerpo, las energías sutiles, y también utilizan cosas muy raras que no se usan en otros caminos, como el deseo. Hay algunas corrientes muy marginales de tantra que utilizan el deseo sexual como un camino para la práctica espiritual. La sexualidad es una energía muy potente que, bien enfocada, puede ser muy útil si uno medita mientras está haciendo el amor, si es capaz de meditar mientras está haciendo el amor, o incluso realizando otros actos prohibidos. Por ejemplo, prohibido quiere decir, cuando uno hace algo que está prohibido, le entra mucho nerviosismo, hay mucha energía. Cuando esa energía se puede dirigir en la dirección espiritual, eso tiene una gran eficacia. Entonces hay reuniones tántricas muy minoritarias, esto es tantra marginal, en las que se incumplen una serie de normas. Uno hace el amor con una persona que no es su pareja,
come carne, bebe alcohol, toma legumbres, no sé qué tendrán las legumbres de mar, pero así, son los 5 M's, 5 cosas prohibidas. Pero eso es en un contexto ritual, con un maestro que dirija, y es el tantra, este tantra de izquierdas que llaman el tantra transgresor, es solo para gente que está muy avanzada espiritualmente, porque si no, si lo hace gente corriente, eso acaba siendo una orgía normal y corriente y no tiene nada de espiritual. Entonces, el tantra, este transgresor, es una minoría muy pequeña, una parte muy pequeña del tantra, y según todos los maestros, solo puede ser útil para gente que está muy avanzada espiritualmente, que ya ha controlado bastante el deseo. Por ejemplo, una meditación tántrica que nos contó un budista tibetano. Uno se imagina que está haciendo el amor con una persona que le guste muchísimo. Entonces se excita sexualmente. Entonces está excitadísimo. Está así, todo con imaginación. Ya uno va a tener el orgasmo. Ha llegado el momento que está a punto de tener el orgasmo, el punto de no retorno. Y en ese momento se para y medita en la vacuidad de esa sensación. Está meditando ahí, media hora, 1 hora, y luego va para atrás y acaba de meditar. O sea, no experimenta el orgasmo, sino que está en ese momento de máxima sensación, cuando uno está a punto de sentir el orgasmo, y luego va para atrás. Claro, esa meditación es muy potente, muy eficaz, es una meditación en la vacuidad de la sensación de preorgasmo, pero es una meditación muy profunda, muy potente, pero imaginad, ¿quién puede hacer eso? Casi nadie. Eso es el tantra transgresor, es así, es para casi nadie. Sí. Cuando has hablado del origen del budismo y de las diferencias y similitudes con el hinduismo, pues has citado las similitudes, pues en la impermanencia o el origen del sufrimiento, el camino de la meditación, etc. Pero como diferencia has resaltado el concepto del nirvana en el budismo frente a, bueno, pues no sé, ese estadio que explicabas, ¿no?, de identificación con la divinidad. Entonces no entiendo esa diferencia en qué consiste. El budismo ha evolucionado mucho, pero el budismo originario tiene una idea que es anatman. Todas las corrientes espirituales de la India coinciden en que la ignorancia consiste en que no sabemos quiénes somos verdaderamente. El hinduismo dice, somos un ser espiritual idéntico con lo divino o muy vinculado a lo divino. El budismo antiguo dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nada sustancial. Que hay un cuerpo compuesto de cosas, pensamientos, sentimientos, pero no hay nada sustancial. Esa es la idea, ¿ves? Totalmente distinta. Yo no soy un ser absoluto, espiritual, perfecto, sino que no soy nada. Paradójicamente, 2 ideas tan opuestas llevan al mismo resultado. La idea de que el error principal es pensar que yo soy un ser individual limitado. El hinduismo dice, tú no eres un ser limitado, tú eres un ser infinito. El budismo dice, tú no eres un ser limitado, tú no eres nada. O sea, entonces, eres todo o eres nada, las dos sirven, porque sirven para eliminar la idea errónea de que yo soy este ser limitado. Y las dos llevan, la meditación es como opuesta a la filosofía, pero el resultado es el mismo. Los textos budistas que hablan de el arhat y los textos hindúes que hablan del jivan mukta describen personas que han hecho cosas muy diferentes, pero que han tenido filosofías muy diferentes, pero que son exactamente iguales. ¿Te puedo hacer una preguntita? No sé. Hombre. Es la relación entre el propio esfuerzo, mi propio esfuerzo para parar esta cadena de karma y la gracia. Es decir, ¿hay gracia por algún lado? O bien me viene del ser divino, o bien me viene de un ser iluminado, por ejemplo, un Buda que tiene más gracia de la que necesita y por tanto me pasa algo. Existe, digamos, un Ramakrishna, un Vivekananda, un Aurobindo que está sobrado y por tanto me acoplo a su gracia y con esto yo me reciclo, o todo depende de mí, o hay por ahí alguien que me echa una mano. Sí, la gracia es fundamental. Lo divino, lo que nos libera y nos salva no somos nosotros, es lo divino, que es desde el principio lo que nos está atrayendo
es como la causa final que nos atrae. Cuando tenemos aspiración espiritual no es que se nos ocurra nada, sino es que está lo divino, lo infinito nos está llamando, esa llamada. Entonces, incluso toda nuestra práctica espiritual no la hacemos nosotros, la hace lo divino en nosotros. Pero, como tú dices, la relación con lo divino está mediada por el maestro espiritual, muchas veces, que para muchas personas se le llama Guru Deva, Guru divino, maestro divino. Es la presencia más visible de la divinidad ante nosotros. Entonces también se habla de la gracia del Guru. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, mi maestra Ama, pues yo tengo un altarcito con su imagen, me he puesto ante ellas, empiezo el día y acabo el día e intento seguir todo el día acordándome de ella. Es como la imagen visible de ese absoluto que uno no puede imaginar de ninguna manera. Es como, para mí Ama sería una encarnación divina. Al maestro se le considera la presencia más fácil, más visible de lo divino ante nosotros. Y la gracia como si está presentísima. Como en toda religión. Si no hay gracia, no hay religión, yo creo. O sea, en la religión siempre la iniciativa la tiene lo divino. Si la iniciativa es del propio individuo, eso tiene más que ver con la magia, creo yo, que con la religión. Yo creo que hemos llegado a las 9, ¿no? Que es nuestra hora mágica. Es verdad. ¿Hago un mantra final? ¿Haces un mantra final? Sí. Un mantra final que significa, bueno, ya sabéis que los hindúes y todos los seres espirituales queremos que todos los seres sean felices, no nosotros solo. Entonces este mantra significa que todos los seres sean felices y luego Om, paz, paz, paz. Om Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Bueno, muchas gracias.